Seguramente si estás aquí es porque te interesa encontrar un trabajo en remoto o un trabajo virtual. Creo que es muy interesante que estés en este vídeo porque te voy a contar 11 herramientas que puedes utilizar y aprender para poder conseguir este tipo de trabajos y mejorar tu empleabilidad. Entonces, ¿cómo sabes si te va a interesar este vídeo? Muy fácil. Opción número 1, que estés buscando efectivamente conseguir este trabajo en remoto que tanto te interesa, este trabajo a distancia, este trabajo virtual que te permita trabajar desde cualquier sitio del mundo en el que estés ahora mismo. La opción número 2 es que seas una persona mayor de 50 años que lo que quiere es mejorar su empleabilidad, quiere conseguir trabajo porque tiene una situación específica. Todos sabemos lo difícil que es encontrar trabajo cuando tienes más de 50 años, entonces estás buscando nuevas herramientas que aprender para poder dar otra vez este salto y seguir aportando valor en el mundo laboral. La opción número 3 es que estás muy interesado en el mundo de las herramientas digitales y lo que quieres es llegar a mejores trabajos y conseguir partir desde puntos a nivel profesional que no tienen ahora mismo muchos profesionales del sector industria en el que estés trabajando. Entonces, si alguna de estas tres opciones resuena contigo, creo que este vídeo va a ser para ti. Ahora, si eres una persona que no le interesan nada las habilidades digitales o, por ejemplo, no estás interesado para nada en trabajos en remoto o en trabajos virtuales, si alguna de estas dos cosas ahora mismo también están contigo, quizá este vídeo no es el que te interesa, así que no hace falta que escuches hasta el final. Por el contrario, como os iba diciendo, si sí que estás en el grupo de gente que está buscando estas oportunidades de digitalizarse, de aprender más y de poder conseguir oportunidades no solo on-site, sino también oportunidades en remoto, oportunidades a distancia y poder trabajar en cualquier sitio del mundo, entonces quédate. ¿Por qué? Pues como te decía, te voy a contar estas 11 herramientas que pueden servir para ti y no solo te voy a hablar de estas herramientas, sino que además te voy a contar los distintos ejes, ¿no? Las distintas formas de utilizar estas herramientas para conseguir empleo. Porque a veces nos quedamos solo con una idea y creo que hoy me gustaría daros una pincelada un poco más amplia. ¿Por qué te estoy contando esto? Pues si no me conoces, me llamo Genís Cantó, soy headhunter, cazatalentos, que se dice. Esto significa que llevo más de 7 años dedicándome a encontrar personas profesionales para trabajar en empresas de todo el mundo. He trabajado en sectores muy cualificados, con profesionales de todos tipos de categorías y hoy estoy aquí contándote qué herramientas he utilizado tanto como emprendedor por mí mismo y trabajando además en remoto desde hace muchos años, como herramientas que veo que utiliza la gente y que he podido probar de primera persona que son muy útiles para las empresas y para cualquier tipo de negocio. Así que vamos al lío. Me gustaría que sepas que si te quedas hasta el final de este vídeo voy a estar hablando también de herramientas de inteligencia artificial muy interesantes. Te recomiendo que te quedes hasta el final si es algo que también crees que te puede interesar muchísimo. ¿De acuerdo? Muy bien, así que empezamos directo. Herramienta número 1. Me gustaría hablaros de un tipo de herramientas que son herramientas de gestión personal o de gestión empresarial, podríamos decirle. ¿Vale? ¿Qué son este tipo de herramientas? Quizá hayas visto alguna, entonces yo te voy a decir dos muy específicas que creo que pueden aportar mucho valor. Por un lado tenemos una herramienta bastante nueva, que es una herramienta muy enfocada a la organización, que se llama Notion. Notion es una herramienta gratuita, que por supuesto pues vas a tener templates de pago, etcétera, pero es una herramienta que te permite mejorar tu organización a otro nivel. Tienes calendarios, tienes tablas estilo Excel, tienes barras de progreso, tienes formatos de listas, puedes incorporarlo con un montón de herramientas. Entonces es una herramienta para gestionarte tu día a día y para gestionar todo tipo de actividades que puedas estar haciendo, no solo a nivel profesional, también a nivel personal. Conozco mucha gente que lo utiliza en las dos vías. Es una herramienta que si aprendes a utilizar te puede servir muchísimo para hacer gestión de cualquier tipo de proyecto que estés llevando a cabo. Si quieres tener un control pues de un stock
o de unas facturas o de un lo que sea. Es una herramienta muy, muy útil y que es bastante sencilla de utilizar y desde el principio es muy fácil que vayas entendiendo cómo se utiliza. Mismo Notion tiene muchos vídeos formativos, ¿de acuerdo? Los vas a encontrar en YouTube, los vas a encontrar en la plataforma, etcétera. Pero ya verás que te conectas online, pones Notion en Google, Notion, y os dejaré en la descripción los nombres de todas las herramientas y verás que puedes utilizarla de maneras muy amplias y que te será muy muy útil y que creo que puede aportar muchísimo valor, sobre todo en empresas pequeñas donde aún no tienen herramientas y trabajan con herramientas más sencillas como el Office, como el Excel, y todo está en carpetas y en subcarpetas, y creo que esta herramienta puede permitirte centralizarlo todo y puede darte un punto más de valor. Herramienta número 2. Seguramente, si has estado a lo mejor en empresas más grandes, las has visto o te interesan, sabrás que trabajan con softwares que a veces son un poco más complejos, más grandes, y cada empresa tiene los suyos. Entonces yo hoy te voy a hablar de uno, en este caso sí que es una herramienta un poco más específica, es la que utilizo yo, pero me gustaría que te quedaras con el concepto general. Yo utilizo un CRM. Un CRM es una herramienta de software utilizada para gestionar a clientes. Sencillamente es una interfaz, es una zona donde te conectas, ahí tienes a tus clientes y sabes lo que has hecho con cada cliente en cada momento, y si puedes subir documentos, puedes apuntarte notas si les llamas, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de herramientas, que son muy comunes en empresas medianas o grandes, son herramientas que te permiten hacer, como te estaba diciendo, esta gestión de los clientes, pero pueden servir para muchas más cosas. Entonces, ¿por qué te voy a contar la mía? Porque muchos trabajos en remoto, por ejemplo el mío, como es la captación de personal, son herramientas donde este tipo de software es muy, muy interesante. En mi caso específico, yo utilizo Recruit CRM. Recruit CRM es una herramienta de origen, creo que es de un grupo indio, y ellos al final lo que han hecho es incorporar este CRM con un ATS. Un ATS es un tipo de herramienta que se utiliza muy comúnmente en el mundo de la selección de personal, que sirve para gestionar procesos de selección. Así de sencillo. Gestionar procesos de selección. Los candidatos que entran, a partir de aquí poder filtrarlos y poder pasarlos a las distintas fases del proceso de selección. Entonces, este tipo de herramientas, si las aprendes a utilizar, puede ser algo muy muy útil, porque las empresas a veces pecan de no saber utilizarlas. O si te encuentras una empresa que tenga un proyecto donde está empezando a utilizar una herramienta como esta, si tú aprendes a utilizarlas, verás que la mayoría son muy muy parecidas y que fácilmente puedes ir de una a la otra y puedes ayudar a esa empresa a montar esto. No solo esto, porque en este tipo de herramientas, si aprendes a utilizarlas, no solo vas a poder dar mucho valor a la empresa y por lo tanto conseguir más fácilmente un trabajo, sino que también vas a poder entender cómo funciona un proceso de selección desde dentro y utilizar esto a tu favor. ¿De acuerdo? Pues cuando apliques a una oferta, cuando mandes un currículum, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No voy a profundizar en ello, pero quiero que te quedes con esto, con estas siglas de CRM ATS, ¿vale? En mi caso yo utilizo el Recruit CRM, que me sirve para gestionar todos mis procesos de selección, con todos mis candidatos, también con todos mis clientes, todo lo que me piden, etcétera, etcétera. Y creo que es una herramienta que es muy útil para recruiters, pero si tú no estás en este mundo de la selección, puedes buscar otros parecidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos ya al punto número 3, que es... Vamos al punto número 3, que es la parte de gestión de clientes. Ahora, este tipo de herramientas, dirás, ¿yo para qué quiero gestionar clientes? Quizá tú, pues tú eres un trabajador, a lo mejor eres una persona que ha trabajado de administrativo muchos años, quizá eres una persona, no sé, que eres un contable, etcétera. No importa, porque estas herramientas te van a servir muchísimo. Ya te cuento el porqué. Y vamos a empezar con una de las herramientas que me parece más interesantes. Esta se llama Apollo AI. Apollo AI hace un poco de CRM, como el software que hemos dicho antes, pero es totalmente externo. Entonces tú entras en la plataforma, esta sí que tiene una versión gratuita que está un poco limitada, aunque es bastante útil, y después tiene una versión más amplia de pago, ¿vale? Pero esta al final se utiliza para conseguir nombres de empresas, sobre todo nombres de responsables de empresas, y normalmente son herramientas que se utilizan para conseguir clientes nuevos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer de comercial, conocer este tipo de herramientas me va a servir mucho, porque un comercial que teletrabaja y conoce este tipo de herramientas va a ser capaz de llegar a los interlocutores
que son más potenciales de comprar de una manera mucho más ágil. ¿Por qué? Porque esta herramienta te permite conseguir números de contacto, te permite conseguir correos, etcétera, etcétera. También te permite hacer flujos de mensajes, lo conectas con tu correo y le puedes mandar. Entonces, aprender a utilizar una herramienta como Apollo, que también tiene un montón de tutoriales, tanto en YouTube como en la misma plataforma de Apollo, súper, súper fácil de utilizar. Si has utilizado antes algún tipo de CRM, si nunca has utilizado una herramienta parecida, pues quizá al principio puedes ir un poco más perdido, pero verás que yo creo que en menos de 5 horas es difícil que no empieces a entender cómo funciona. Ahora, te queda un poco más de tiempo si quieres funciones un poco más avanzadas, como por ejemplo pues mandar correos automáticos o poner a gente en secuencias, etcétera, ¿vale? Esto ya es un poco más avanzado. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque esto te va a servir muchísimo si quieres conseguir un rol de comercial, ¿de acuerdo? De closer, de comercial, de ventas, como lo quieras llamar. Este tipo de posiciones que son susceptibles de ser remotas, entender estas herramientas creo que es súper vital, pero además, si no quieres dedicarte a las ventas, también pueden tener un punto interesante. ¿Qué punto? Pues para hacer networking, porque quizá hay personas que te interesa específicamente a llegar, ¿no? Porque todos sabemos que el networking es una de las herramientas más importantes para conseguir trabajo. Entonces, esta herramienta te puede servir para llegar a ciertas personas específicas con las que quieres hablar, para conseguir trabajo, con las que a lo mejor coincides en un evento y quieres conseguir su contacto previamente, o posterior al contacto que has tenido en el evento no tenías sus datos y le quieres pues, por conseguir mandar un correo o conseguir una llamada con esa persona, etcétera, ¿vale? Entonces creo que es una herramienta que aunque no quieras conseguir clientes, seguramente también te va a interesar. Apollo AI. Entonces, siguiendo por esta vía, quizá tú has utilizado una red social muy conocida como es LinkedIn. LinkedIn, por supuesto, es una red social donde pues, hay muchísimos profesionales. Si no la tienes hecha, te recomiendo al 100% que la utilices. Es la red social número 1 para captación de personal. A nivel de empleabilidad creo que es de las más importantes. Si no estás allí, ponte ya. Es una red social fácil de utilizar. Si estás en Instagram, si estás en Facebook, no será para nada complicado para ti y lo único que tienes que hacer es hacerte un perfil allí, es una red más profesional y ya está. Entonces, si eres una persona que ya conoce LinkedIn, que ya lo has utilizado a lo mejor alguna vez, a lo mejor tienes una cuenta y no le das mucho uso, pero sabes de lo que te estoy hablando, aquí viene mi siguiente recomendación. Y va un poco por la vía de la anterior. Esta se llama Wallaxy. Wallaxy es una aplicación que te permite gestionar las conexiones que haces en LinkedIn, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Es una aplicación enfocada también un poco a la venta, ¿vale? Como Apollo. Entonces, lo que haces con Wallaxy es que puedes generar pequeños grupos de contacto, pues por ejemplo, te interesa contactar con directores generales de empresas de más de 300 empleados, ¿no? Que esto con LinkedIn ya lo podrías hacer, pero Wallaxy te permite tener pues, pequeños grupos, generar secuencias, automatizaciones de mensajes. Entonces, es una herramienta que puedes utilizar para, por supuesto, trabajar a nivel comercial, una herramienta muy buena de la que yo ahora mismo, por ejemplo, estoy aprendiendo a usar, ¿de acuerdo? Estoy haciendo ahora mismo formación para poder profesionalizarme mucho con esta herramienta y poder llegar de una manera mucho más óptima a mis clientes, generar pequeños grupos, comunidades, etcétera, ¿vale? Pero creo que es una herramienta que te puede servir para ello y para potenciar tu nivel comercial. Por supuesto, hablamos de que esto es todo trabajo en remoto. Fíjate, del comercial que llamaba o que se presentaba a una fábrica, que está muy bien, que aún hay roles de estos, pero si tú lo que quieres es conseguir un trabajo remoto, ¿cómo no vas a poder utilizar este tipo de herramientas? Tienes que aprenderlas, ¿vale? Y entonces esto, pues por ejemplo, ¿no? Comerciales de más de 50 años, yo me he encontrado mucho. Gente que es buenísima vendiendo, que tiene mucho carisma, que tiene capacidad, que sabe conectar con el mensaje, que entiende los puntos de dolor, pero después no tiene ni idea de cómo llegar a la gente. Y ahora, hoy en día, que es cada vez es más complicado que alguien te coja una llamada, cada vez es más complicado que alguien te reciba sin una visita previa. Entonces, si tú has visto que esto te está pasando y que como comercial, por ejemplo, te estás quedando atrás, pues esta herramienta Wallaxy es una herramienta a la que a lo mejor le puedes dedicar un tiempo y te va a permitir mejorar tus capacidades de venta. Así que espero que esta te encaje muchísimo. Aquí te voy a regalar una herramienta extra, ¿vale? Esta herramienta
muy sencilla, se llama Verifalia, es una web, no es ni una herramienta, entre comillas. Es una herramienta que se llama Verifalia, la pones en Google, Verifalia, te va a salir y te permite validar emails. Muy sencillo, sencillamente tú coges el email de la empresa, de esa persona a la que le quieres mandar un correo, esa persona que sabes que te puede conseguir empleo, quizás la persona responsable de recursos humanos, quizás la persona que has visto en LinkedIn que está llevando esa posición que tanto te interesa. Entonces, ojo, si tú quieres escribirle a esa persona, pues puedes coger su correo electrónico, imaginártelo un poco con el formato que puede tener, pues imagínate que trabaja en Pepito Zapatos, ¿de acuerdo? Pues tú pones pues Lucía Rodríguez @pepitozapatos.com, ¿vale? Vamos a imaginar que este es el dominio y que este es el nombre de la persona. Lo pones allí y te permite chequear si este correo funciona o no funciona. Esta herramienta es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje muy corta, realmente en menos de 2 horas ya sabes cómo utilizarla. Es verdad que tiene también una versión de pago, una versión gratuita. Yo con la versión gratuita hasta ahora he estado trabajando muy bien. Es verdad que si quieres usarla un poco más asiduamente vas a necesitar la versión de pago, pero yo que la utilizo de manera puntual para algún correo que no estoy seguro si es del de esa persona, lo pongo ahí y lo verifico. Herramienta extra, Verifalia. Muy bien. Vamos al siguiente grupo de herramientas. En este caso quiero hablaros de las herramientas enfocadas al contenido y a la formación. Entonces, ahora sí que vamos a empezar a hablar un poco de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Mirad, a la hora de generar contenido y de también trabajar la parte de formación, hay herramientas que son muy útiles y la inteligencia artificial aquí tiene un papel súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque son herramientas que nos permiten acceder a mucha información de una manera muy procesada, muy concisa y muy rápida, Entonces, entender estas herramientas y utilizarlas te va a permitir explotar tus posibilidades de conseguir trabajo en remoto, virtual o cualquier tipo de trabajo también físico. Muy bien, ¿qué herramientas? Quizás has escuchado hablar de esta que te voy a mencionar ahora, ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje que se llama comúnmente, al final lo podríamos ver como un chatbot, como un pequeño chat donde hablas y te contestan todo lo que quieres saber, ¿vale? Si no lo has visto nunca, si lo conoces ya un poco, sencillamente hoy no voy a profundizar en qué le tienes que decir, en qué no le tienes que decir, solo quiero hacer un pequeño matiz, ¿vale? Para que puedas utilizar esta herramienta a tu favor. ¿Y cómo? Vale, primero de todo, esta herramienta es una herramienta que para temas de formación te va a servir muchísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una herramienta que te va a dar casi toda la información que le pides y es bastante acertado, ¿vale? No suele fallar muchísimo. Entonces, es una herramienta que si aprendes a utilizar, que además verás a ver que es súper fácil porque la interfaz es un chat donde tú escribes, le pides algo y te contesta, entonces vas a conseguir una respuesta más o menos buena en función de lo que lo preguntes. ¿Qué pasa? Pues un montón de gente con unos dotes de hablar, de interactuar, de razonar a nivel lógico, de formular problemas que se encuentran en empresas, no están aprovechando esto, esa capacidad que tienen lógica. Si tú al ChatGPT le pides cosas de manera lógica, concisa, estructurada, te puede dar unas respuestas espectaculares. ¿Para qué te puede servir? Uno, efectivamente para formarte. Le puedes pedir que te cuente cómo hacer cualquier cosa. Te pongo un ejemplo muy práctico. Yo hace poco tenía que bajarme unos vídeos de una plataforma y no sabía cómo hacerlo, porque no había una opción directa de descargar. Entonces le pregunté al ChatGPT cómo podía hacerlo y me empezó a dar instrucciones. Yo le pedí paso por paso que me lo pidiera y había muchos pasos que yo no sabía utilizar porque me pedía pues descargarme cosas que yo no conocía, me pedía hacer algunos pasos que yo nunca había hecho, incluso algo de programación, todo me parecía muy complejo. Yo soy científico de formación, yo no soy informático ni nada. Entonces, el ChatGPT me lo decía paso por paso. Y cuando había un paso que a mí no me cuadraba porque no había el botón que yo esperaba o porque no estaba saliéndome esa cosa que me decía, yo le contaba lo que estaba viendo en la pantalla y decía, mira, este botón no lo encuentro o no encuentro tal. Y el ChatGPT me decía exactamente qué me estaba pasando. Es muy raro, a veces te puede salir mal, por supuesto, pero en general te cuenta todo muy bien. Fui capaz de bajarme esos vídeos de la plataforma y esto puede ser algo súper interesante para que tu próximo lugar de trabajo. Que tener una herramienta que te ayude a
conseguir lo que tu jefe no está siendo capaz de conseguir, conseguir lo que otras personas del equipo pues no saben hacer, ¿no? Porque tú eres capaz de preguntárselo a una inteligencia artificial que te dice lo que tienes que hacer paso por paso, sin conocer nada antes. Entonces, ChatGPT, apúntatela, muy, muy importante. Pero es que además, ChatGPT no solo te va a ayudar a aprender, también te puede ayudar a generarte contenido. Hoy en día, uno de los trabajos remotos más potentes que está cogiendo más fuerza es todo el relacionado con el contenido. Sea contenido escrito pues para emails, para redes sociales, para, por ejemplo, LinkedIn, para scripts de vídeos. Scripts me refiero a los textos para hacer un guión de un vídeo, para hacer títulos que sean llamativos, para vídeos, para reels, para todo tipo de contenido. Todo este contenido que estamos viendo en el mundo, tanto escrito como en vídeo, necesita una parte de texto, una parte de estructura, de entender, ¿no? Yo tengo aquí mis notas. Entonces, esto te puede ayudar muchísimo el ChatGPT. Yo lo utilizo a diario para ayudarme a esquematizar pues, algunos posts que preparo para LinkedIn, donde publico de manera prácticamente diaria. A veces para hacer algunos vídeos donde necesito una ayuda en ciertos momentos o con cierta información. Entonces, ChatGPT te va a servir muchísimo para ayudarte a generar todo ese tipo de contenido, ¿de acuerdo? Para preparar escritos de blogs, para preparar vídeos que tengas que poner en YouTube, para empezar a publicar contenido en alguna red social donde quieras dar un poco de notoriedad. Y aquí va el punto, que este contenido, si aprendes a crear contenido, no solo te va a servir para pues, poder trabajar para alguien y generarle ese contenido, también te va a servir para ti, para promocionar tu marca personal, para promocionar tu perfil, para darte a conocer a todos esos empleadores que necesitan un trabajador virtual. Entonces, si tú eres capaz de aprender estas herramientas, seguro que vas a mejorar tu empleabilidad. Entonces, estamos hablando de ChatGPT. Solo hago una pequeña recomendación, no voy a profundizar. Hay otra que se llama Anthropic. Anthropic es muy parecido a ChatGPT, es igualmente un chatbot, un chat donde tú hablas y te contestan. Anthropic es también muy muy interesante. Si tienes tiempo, quieres profundizar en él, te recomiendo que también te lo mires, porque además de hacer funciones muy parecidas al ChatGPT, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esto ya lo entraríamos en otro vídeo. Pero Anthropic tiene unas funciones muy interesantes si quieres irte un poco hacia la rama de la programación, porque te permite hacer pequeñas programaciones pequeñas como una consola propia, entonces como que puedes ver en directo el resultado de la aplicación que estás creando. Imagínate que quieres crear pues una aplicación de móvil pues para hacerte un calendario tuyo, que sea el calendario de Genís. Pues te haces el calendario tuyo y lo puedes ahí como programar, sin saber programar, ¿eh? O sea, el mismo Anthropic te lo programa y te hace una simulación en una plataforma que tiene, que es una consola, que se le llama consola a ese o artefacto. Entonces, que si te interesa un poco más, dominas un poco más el mundo de la inteligencia artificial, te recomiendo que te mires Anthropic y que testes un poco. Puedes hacer un montón de cosas, displays de información, puedes hacer, preparar presentaciones, puedes preparar landing pages, puedes preparar de todo. Alucinante. Anthropic, apúntatelo también. Muy bien, hemos empezado a hablar del contenido y de formación. Y hay algo que es bastante evidente que dices, ostras, ¿qué puedo utilizar también para hacer contenido de formación? Pues efectivamente, pues a veces necesitamos presentaciones, ¿no? Las tan famosas presentaciones que se utilizan en todo tipo de lugares de trabajo y que a veces toman mucho tiempo. Entonces, ¿quién va a ser mejor visto o quién será posiblemente más contratado? ¿La persona que tarda 3 semanas en hacer una presentación o la persona que es capaz de hacer la misma presentación en 1 semana o incluso en 3 días? Efectivamente, la persona que lo haga en menos tiempo, porque eso para el empresario es muy rentable. Entonces, si es rentable para el empresario, es rentable para ti, porque eres más bueno que la mayoría de gente. ¿Cómo vamos a hacer esas presentaciones? Mira, antes os he hablado de Anthropic, creo que es un poco más complejo. Quiero daros 2 herramientas más sencillas que os ayudarán a hacer presentaciones que estén de geniales. Dentro de estas aplicaciones te voy a hablar de 2. Yo personalmente solo he utilizado la primera, pero estoy empezando a practicar y a hacer algunas pruebas con la segunda, ¿de acuerdo? Pero aún la desconozco, no te puedo hablar de ella en profundidad. La primera, la que sí que he utilizado y he utilizado, por ejemplo, para hacer mi presentación de mi empresa de selección de personal, BC Pharma, es
SlidesGo. SlidesGo es una empresa que pertenece al grupo de Freepik y es una empresa que te da templates de presentaciones y con algunas pequeñas instrucciones le puedes pedir que te haga ya la presentación. Entonces, yo con un par de palabras contándole un poco de mi negocio y dándole alguna imagen que me interesaba, hice una presentación que era muy decente. Por supuesto, yo tuve que acabar de editar 4 cosas, pero una interfaz súper interactiva, muy fácil de utilizar y que si aprendes también a utilizar con 2 o 3 vídeos de YouTube, no vas a tardar mucho tiempo en aprender a usarla, ¿vale? Entonces, podrás hacerte una presentación para tu empresa en un tiempo récord, muy, muy bonita, muy elegante. Puedes coger el tono, colores, todo. Puedes poner imágenes personales propias. Yo, por ejemplo, la utilicé con algunas imágenes de recámara que tenían, pero también utilicé algunas de las mías, de mis propias imágenes que me he hecho, también mi logo de empresa. Cambia algunos textos para ponerle el punto que yo quisiera, te permite generar iconas, dibujos así específicos, pues si a mí me interesaba utilizar algunos dibujos técnicos. Entonces, la verdad es que es una herramienta súper, súper interesante para hacer presentaciones. Ahora está saliendo esta nueva aplicación que se llama Gamma, que como os he dicho antes, estoy aprendiendo a ver si puedo utilizarla y si al mi día a día se puede incorporar a partir de ahora. Gamma te permite hacer un poco parecido, hacer presentaciones escribiendo tú. Por ejemplo, quiero hacer una presentación sobre la economía de Pekín, ¡pam!, o de China. Pues le pides cuántas diapositivas quieres y empieza a montarte con un estilo que también puedes escoger entre varios estilos, etcétera, y con esto te hace una presentación, ¿vale? Esto puede ser muy interesante a la hora de generar presentaciones, pero también pues a lo mejor pequeñas presentaciones para tus clientes o para tu jefe o para ti. A lo mejor te interesa hacer un currículum un poco distinto, romper la norma, ¿no? Entonces, esta herramienta os sirve para generar contenido también de mucho valor de una manera mucho más rápida. Al final, si te das cuenta, esto también se engloba dentro de la categoría de contenido, ¿no? Porque el contenido es ese producto de información puesta en un sitio, paquetizada, ¿no?, y entregada a alguien, ¿no? Esta información sea una presentación de venta, o sea una presentación de una persona, o sea una presentación de un producto, ¿vale? Entonces, contenido muchas veces de valor, ¿no?, que es el objetivo, que sea un contenido de valor, y aprender a utilizar estas herramientas seguro que te va a acercar a ese trabajo que estás buscando en remoto, ¿vale? Muy bien, entonces os he hablado de Gamma y ahora la siguiente herramienta que me gustaría hablaros, y también ya cerrando la parte de contenido, es 2 herramientas también muy parecidas que es posible que la primera la conozcas muchísimo o que como mínimo alguna vez hayas estado utilizándola. Esta es Zoom. Yo llevo ya 2 años utilizando Zoom, ¿vale? Antes había utilizado otras herramientas para hacer videollamadas como el Teams, ¿vale? Pero en este caso llevo 2 años utilizando Zoom. ¿Por qué? Porque Zoom, además de ser una herramienta que te permite hacer videollamadas, y esto no tiene mucha complejidad y realmente no va a aportar, yo creo, que mucho valor en sí, sí que tiene unas funciones muy interesantes de pago. Zoom por 14 euros al mes creo que es lo que estoy pagando ahora mismo. La verdad es que no estamos hablando de mucho dinero, que es una herramienta que si la vas a tener que usar seguramente con una empresa la puedes usar. Es muy posible que Teams y estas también lo tengan, pero bueno, en este caso yo te hablo de la que conozco, de la que estoy usando, que es Zoom. Tiene una función que es la función de los clips. ¿Esos clips para qué sirven? Pues, por ejemplo, imagínate que una empresa necesita a alguien que haga una formación interna de cómo hacer X tarea. Por ejemplo, cómo pasar las facturas a contabilidad. Entonces tú puedes hacer un procedimiento escrito, aburrido, tardar 4 días en redactarlo, viéndote todo, contándolo paso por paso, prepararte una de las diapositivas, bla, 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 bla. O puedes coger Zoom Clips, ponerte un clip y contar paso por paso en un momento en el ordenador cómo lo harías. Además, no necesitas que todo el mundo esté mirando a tu pantalla. A lo mejor tienes una empresa de 100 personas y no puedas ir uno por uno enseñándole cómo se hace. Vas a hacer un vídeo en tu misma pantalla que te puede grabar tu cara, puede grabar solo la pantalla, puede hacer las 2 simultáneas, lo que tú quieras. Y en este vídeo cuentas pues cómo haces esa factura en el software o cómo haces esto. Ostras, saber utilizar este tipo de herramientas y saber que Zoom tiene este tipo de funciones es súper, súper interesante y te puede dar mucho valor, porque vas a poder hacer formaciones de manera mucho más rápida, mucho más clara y mucho más práctica
para ese lugar de trabajo en el que estás, ¿no? Además, desde cualquier punto del mundo, porque si tú estás en Japón viviendo o estás en Emiratos Árabes y estás haciendo vídeos desde ahí formativos para enseñar a la gente a hacer ciertas cosas, lo puedes hacer perfectamente con Zoom en el ordenador, desde tu casa, sin necesidad de estar en una oficina y pudiendo dar formación a toda la gente. Además de que Zoom, si lo aprendes a utilizar, puedes montar conferencias, puedes montar grupos, grupos súper grandes donde utilizar pizarras interactivas. O sea, realmente si aprendes a utilizar Zoom bien, puedes mejorar muchísimo, muchísimo tu capacidad también de empleabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, además de Zoom hay otra que se llama Loom. Loom. L-O-O-M. Loom. También te la voy a dejar en la descripción. Loom es muy parecido, también te permite hacer clips cortos y Loom también tiene una versión gratuita y una versión de pago. La gratuita lo que te limita es en el tiempo de los vídeos, si no me equivoco, ¿vale? Bueno, ya veis que Zoom es una herramienta muy barata, Loom creo que tampoco tiene un precio muy elevado y un poco las funciones son parecidas. Te permite generar grupos, compartir contenido, formaciones internas, etcétera. Entonces, si tú estás a cargo de formaciones o quieres estar en un rol donde te dediques a ayudar en tu área, pues por ejemplo, imagínate que eres contable y quieres ayudarte a formar a los contables de tu equipo o de tu empresa o a otros contables de otras regiones, pues mucho mejor si sabes utilizar este tipo de herramientas y le puedes ahorrar muchísimo tiempo a la empresa con la que estás trabajando, ¿vale? Así que espero que estas herramientas te hayan gustado muchísimo, que te permitan sobre todo llegar a esa posición que estás deseando. Y ahora voy a terminar con un regalo para ti. Este regalo es una herramienta más, ¿vale? Y una pequeña idea, algo que yo he utilizado en mi día a día que me ha servido muchísimo y que creo que si la comparto contigo también te va a servir a ti, ¿vale? Entonces, ¿cuál es este consejo gratuito extra que te estoy dando hoy? ¿Vale? De verdad, esto es una experiencia que yo he vivido y tú lo puedes utilizar o no en función de como tú lo veas, ¿vale? De todas estas herramientas que te estoy contando, lo más interesante no es solo que aprendas una de ellas. Lo más interesante es que aprendas a utilizarlas de manera conjunta, ¿vale? Que seas capaz de utilizar 2, 3 o 4 de estas herramientas y de manera conjunta utilizarlas para potenciar tu perfil a otro nivel, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando eres capaz de hacer una red entre estas herramientas, vas a multiplicar su poder. Porque si tú eres capaz de planificar desde el software una entrevista, que esa entrevista se haga por Zoom, por ejemplo, y se grabe automáticamente, que esa grabación, automáticamente el transcrito, se te ponga en el software. Que además de esto, tú puedas pasarlo al ChatGPT y puedes hacer, pues, por ejemplo, una idea de contenido o puedas conseguir alguna información de valor que te interese para después volver a escribir a esa persona. Además, eres capaz de juntar esto y con toda la conversación que has tenido un día, hacer una pequeña formación o hacer una pequeña presentación con la formación. Ostras, es que si te vas viendo está todo muy relacionado y si eres capaz de mezclarlas, se generan sinergias espectaculares. Así que, si eres capaz de hacer esto, si le puedes dedicar un poquito más, aprende a conectarlas, a usarlas conjuntamente y esto te llevará tu valor a un por 10. Serás capaz de llegar muchos mejores trabajos, oportunidades, de verdad que serás incomparable comparado con todos los otros trabajadores, ¿vale? Y esto es lo que estamos intentando hacer aquí. Y con ello, con esta premisa que te estoy diciendo, este consejo, o bueno, como experiencia vital que he vivido, entra una herramienta que quizá te pueda ayudar con ello, ¿vale? Se llama Make. Esta herramienta, no te voy a engañar, es un poco más avanzada, ¿de acuerdo? No hace falta que sepas programar ni nada parecido, pero es verdad que es un poquito más compleja de entender. Al final, Make es una herramienta que se dedica a conectar otras herramientas. Pues, por ejemplo, puedes conectar un Word con un ChatGPT, puedes conectar varios softwares, puedes conectar LinkedIn, Instagrams, puedes conectar muchas cosas, ¿vale? O sea, es una herramienta que te permite conectar, su función es conectar, y te permite hacer lo que se llaman automatizaciones. Las automatizaciones es pues que cada vez que pasa algo, este algo desencadena una acción, esta acción hace que, pues, por ejemplo, que se mande un email y ese email hace que, pues no sé, lo que sea, lo que tenga que hacer ese email, ¿vale? Pues imagínate una persona que ha escrito un comentario en tu LinkedIn, pues tú, a esta persona, automáticamente le escribes un texto con ChatGPT, el ChatGPT hace este texto, pum, y tú, como has conseguido el correo de no sé qué sitio, por ejemplo con Apolo, pues le mandas un correo automáticamente, ¿vale?
Esto es un ejemplo de secuencia que me he inventado ahora mismo, ¿vale? Y que no sé ni si es funcional, pero que lo importante es este concepto. Make te permite conectar aplicaciones y es una herramienta potentísima y que mucha gente está utilizando para montar negocios millonarios, para ayudar a negocios a hacerse millonarios y para ser trabajadores número 10. O sea, de verdad que la gente que sabe utilizar este tipo de herramientas espectaculares. Ahora es verdad que es una herramienta un poco más compleja, que dedicará más tiempo y que sí que solo lo recomendaría en caso de que seas un usuario digital más avanzado. A partir de aquí, es tu decisión. Espero de verdad que consigas ese trabajo que estás buscando, ese trabajo en remoto especial. Estoy convencido de que lo harán, como lo han hecho conmigo. Que vaya bien.